Ahí está justamente nuestro compañero Mario Bryce. Ya faltaban pocos congresistas para que participen. Mario está ahí en el hemiciclo principal. Mario, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por el pase. Así es, en estos momentos, Raquel, se va a retomar entonces esta reunión, esta sesión de la Comisión de Constitución. Ya está la presidenta de la Comisión, Rosa María Bartra. Vamos a escuchar. Gracias, presidenta. Presidenta, no solamente quiero saludar la presencia del Premier Salvador del Solar y del Ministro de Justicia, que ya nos acompañó 2 veces después del pedido de confianza, sino también, presidenta, quiero saludar la determinación y la firmeza que ha tenido el gobierno de enfrentar una crisis política y del sistema de justicia que ha vivido nuestro país y que aún sigue viviendo. Señora presidenta, a nadie le queda duda que hace más de un año atrás los audios que hemos escuchado de los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de los jueces supremos, de algunos miembros también de la clase política, presidenta, nos ha causado vergüenza. Producto de eso es que se impulsó la reforma del sistema de justicia y hoy día la reforma política, presidenta, es un complemento de lo que hace más de un año hemos iniciado. Y también, presidenta, tenemos que reconocer que este Congreso, de la cual soy parte, presidenta, no hemos tenido los reflejos y no hemos tenido el sentido común para enfrentar esa crisis que en su momento ha vivido nuestro país. Entonces, presidenta, algunos de nuestros colegas señalan que la reforma del Estado debería incluir otras cosas, como la reforma económica, algunos otros proyectos de ley que necesita el país. Yo también considero, presidenta, que sí es necesario. Pero el escenario del día de hoy, presidenta, es un escenario después de un voto de confianza que hemos asumido con responsabilidad 77 parlamentarios. Algunos no han votado por la cuestión de confianza. Sin embargo, tenemos que respetar lo que hemos decidido la mayoría, presidenta. Y un primer gesto que ha hecho la Comisión de Constitución ha sido elaborar un nuevo cronograma basado en 6 proyectos de ley. De los 12 que ha presentado el Ejecutivo, 6 proyectos de ley se han considerado como el núcleo duro de la reforma política. ¿Y por qué, presidenta? Justamente porque hemos querido avanzar. Se ha querido avanzar con estos 6 proyectos porque de los 12 proyectos que inicialmente se han presentado, ninguno hemos podido tener un dictamen votado. Al contrario, hemos tenido un dictamen, sí votado, pero enviado al archivo, como es el proyecto de levantamiento de inmunidad. Y hoy día, presidenta, haciendo uso de sus facultades el Ejecutivo, que habiendo pedido la confianza, hemos tomado la decisión desde esta comisión de discutir el proyecto 4190, que nos ha convocado hoy día su presidencia. Señora presidenta, la anterior discusión que hemos tenido respecto a este proyecto ha sido si iba a ser insertado dentro del artículo 34 o dentro del artículo 31 y mínimamente el artículo 33. Sin embargo, presidente, hoy día hemos encontrado un predictamen totalmente modificado. Yo voy a esperar, presidenta, que se dé el debate justamente de este proyecto de ley para sentar una posición desde nuestra bancada que debemos respetar los términos que se han planteado aquí, presidenta, porque todos hemos estado de acuerdo con el texto. Únicamente hemos cuestionado en algunos casos en qué artículo se iba a insertar este proyecto de ley, presidenta. Y adicionalmente, en el predictamen se agregó el acceso a las entidades estatales, presidenta. Sin embargo, esto no había sido discutido en la anterior sesión de la Comisión de Constitución. Y otra cosa, presidenta, que tendríamos que modificar también el artículo 59 de la... Y con eso termino, presidenta. No, le están pidiendo interrupción las congresistas Aramayo y Letona, es por eso, yo no le estoy interrumpiendo, estoy cumpliendo con trasladar eso. Congresista Aramayo, luego congresista Letona. Agradezco mucho, congresista, permitirme hacer unas precisiones en función a lo que usted decía, señora presidenta.
De la sesión del día 7 de junio, en la que entiendo usted participó, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde dijo que el año 2011 planteó una modificación al reglamento del Congreso para el tema de los parlamentarios electos, pasaran de 130 a 44, y habló de la necesidad de que el Estado participe erradicando a las personas que eran parte de la corrupción y que no garantizaban un ejercicio idóneo. La congresista Alcorta, que estaba hace un instante por acá, alude a una propuesta en la que planteó que ningún empleado público que haya sido sentenciado trabaje en la administración pública nunca más, lo dijo muy enfáticamente. El congresista Violeta, que está a su derecha, dice que se quiere regular, hace una reflexión interesante, el derecho a la ciudadanía, el derecho al ejercicio de la función pública y limitar la presunción de la inocencia respecto al objeto de la norma. Y citaba restricciones que se habían dado al ingreso de la administración pública, ejemplo, los violadores, etc. En mi participación, congresista pone que el mayor riesgo está en el Ejecutivo, en los niveles de gobierno, que es más o menos en la línea que hoy he expuesto, que nosotros no tenemos iniciativa de gasto y que es el Ejecutivo, donde hay, y habría que revisar, mencioné en aquella oportunidad la LOPE, la Ley de Bases de Descentralización, entre otros. Podría seguir, porque hay las intervenciones de la congresista Marisol Espinosa, del congresista Galarreta, y nuevas intervenciones dentro de las que está la congresista Letona también. Lo que quiero decir es que sí se debatió, y lo he hecho acreditando, y por eso, presidente, era importante tener las actas del debate para que no se desconozca y después se sale a los medios y se dice no estuvo parte del debate. Falso. Fue parte del debate. ¿Qué cosa? Se lo repito entonces. Incluir esta excepción a la norma, la excepción de la norma, el tema de la primera instancia, en el que se vulnera el principio de inocencia. Ahora, entiendo yo que hay distintos ritmos para entender algunas cosas, pero aquí he acreditado que sí se debatió. La fórmula que se nos ha presentado es lo que tenemos que consensuar, la mejor fórmula, pero que justifique la excepción que se va a hacer a la vulneración al marco internacional y al nacional. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Letona. Gracias, presidenta. A través suyo agradecerle al congresista Meléndez. En la misma línea, o sea, no solamente lo dijimos varios congresistas el día 7, sino que hoy día, en forma reiterativa, casi todos hemos concluido en la necesidad de que esa prohibición hacia las personas que tengan problemas con la justicia o las personas que estén vinculadas a temas de corrupción o delitos dolosos abarque a todo aquel que quiere ingresar al Estado, no solamente a los cargos de elección popular. Congresista, o sea, no le voy a pasar el video a través suyo, presidenta, pero decir que no ha pasado es negar la realidad. Y yo entiendo que en el supuesto negado de que no hubiera pasado, que nadie de toda la lista que habló del tema hayamos hecho mención, hoy es el momento de debate. Y ahí es donde tiene que centrarse la discusión. ¿Qué queremos como país? ¿Solamente queremos a los corruptos lejos de los partidos políticos, lejos del Congreso? ¿O queremos a los corruptos fuera del Poder Ejecutivo? ¿Queremos a los corruptos fuera del aparato estatal? O sea, es una discusión de fondo y de eso se tratan las reformas constitucionales, de encontrar soluciones transversales, no sesgadas, porque justamente esas discusiones sesgadas y dirigidas hacia un poder del Estado que puede resultar incómodo en este momento son las que polarizan. Y en la lógica de que necesitamos juntar esfuerzos para combatir la lacra de la corrupción, es que estamos planteando de que estas restricciones se apliquen a todo aquel que quiera estar en el Estado. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Letona. Congresista Meléndez, igualmente vamos a alcanzarle el video completo de la sesión. Agradezco a la congresista Letona, presidenta, pero con tremenda mayoría, evidentemente han tenido la oportunidad para agregar lo que usted señala en el decreto legislativo 1243 que presentó el Ejecutivo, en el decreto legislativo 1295 que presentó el Ejecutivo también, no este Congreso, y en el 1367 que amplía estos dos decretos legislativos. ¿Por qué no lo hicieron?
ya tendrán que responder a la población. Pero en esta oportunidad, señora Presidenta, en esta oportunidad, nosotros estamos discutiendo las prohibiciones a cargos de elección popular. Es cierto, puede haber una necesidad. Tendríamos que modificar el artículo 59 de la Constitución, pero yo espero que esta situación no sea una maniobra para seguir dilatando el tiempo, Presidenta, porque nosotros tenemos que reconocer, les guste o no, algunos parlamentarios hemos votado por una cuestión de confianza, con un contenido y con plazos, y eso se tiene que respetar, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Meléndez. Desgraciadamente deberíamos cerrar este debate, pero frente a lo que usted ha dicho, hay congresistas que están pidiendo la palabra, no les puedo negar. Congresista Beteta, luego congresista Letona para terminar. Gracias, Presidenta. Lamento que el congresista oficialista, en vez de sumar propuestas, solamente haya tenido la oportunidad de hacer uso para ataques. Presidenta, aprovechando lo que ha manifestado, que me he olvidado preguntarle, sería bueno que nos explique las razones jurídicas por las cuales, por su intermedio al señor Premier, cambiaron de opinión, porque cuando enviaron el proyecto, el 4191/2018-P del Poder Ejecutivo, al 4190, que está referido sobre lo mismo. Pero, por ejemplo, ley que modifica la legislación electoral sobre impedimentos para ser candidatos. Primero enviaron para que se modifique la ley de elecciones. Sin embargo, su nueva propuesta ya es respecto a la ley de reforma constitucional que modifique el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para ser candidato. O sea, la propuesta es lo mismo, con la diferencia que uno viene como reforma constitucional y en lo otro solamente estaban pidiendo, en la otra propuesta pedía que se modifique la legislación electoral sobre impedimentos para ser candidato. O sea, ¿cuáles son los argumentos en todo caso que haya primado ya no continuar con esta propuesta del 4191, sino para pedir una reforma constitucional, la cual estamos de acuerdo, hemos manifestado nuestras propuestas y creo dando propuestas vamos a ayudar a este gran debate y entendemos que la hora avanza y debemos de ponerlo a debatir en su momento la propuesta que ha planteado la Presidencia. Pero lo que no podemos hacer es seguir adjetivizando con adjetivos que descalifican muchas veces la participación de los colegas congresistas. Todos tienen derecho a hacer propuestas y finalmente será acá el Pleno de la Comisión que va a recoger si está de acuerdo o no con la propuesta planteada por la Secretaría Técnica de la Comisión, y seremos nosotros que con nuestra decisión vayamos a aprobar estas propuestas, y entiendo que el debate ya habríamos agotado hasta aquí y en su momento pasaremos simplemente a estar de acuerdo o no de acuerdo con la propuesta que ha planteado. Previo a ello, será importante escuchar las opiniones de nuestros invitados respecto al predictamen presentado hoy en la comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Beteta. Congresista Letona. Gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, en la misma lógica creo que es importante explicarle a algunos colegas, porque puede ser que no entiendan qué es una reforma constitucional y qué es un decreto legislativo, que si bien tiene rango de ley, no tiene punto de comparación con lo que pretendemos hacer. Y una parte de mi exposición lo expliqué. La Constitución se debe tocar para temas específicos. Y si vamos a modificar estableciendo restricciones a derechos constitucionales, como la libertad de trabajo, como el derecho a la presunción de inocencia, como el derecho a la pluralidad de instancia, entonces modifiquemos, hagamos una reforma bien. Yo espero, Presidenta, a través suyo, que el Premier no avale este tipo de insinuaciones de que esto es una maniobra para dilatar un debate constitucional que por la Constitución no está sujeto a plazos ni a mandatos. Y eso debe quedar clarísimo. Una reforma constitucional es una potestad inherente del Poder Legislativo. Inherente. Nadie distinto al Congreso puede realizar una reforma constitucional. Las reformas constitucionales también pueden ser vía referéndum, pero tanto es así que se ha establecido, y no lo digo yo, lo han dicho constitucionalistas de todas las tendencias,
que ni siquiera el Poder Ejecutivo puede observar una norma de reforma constitucional. Entonces, yo espero, Presidenta, de verdad, que podamos hacer una reforma integral, si es que vamos a aprobar una reforma constitucional que restringe esta clase de derechos, que no sea pues para un grupo especial que hoy resulta siendo incómodo, porque no somos nosotros. Nosotros no vamos a estar en el 2021 sentados aquí. Queda la institución, queda el Congreso. Y por lo tanto, si se pretende restringir o suspender incluso derechos inherentes a los legisladores, ¿por qué no aprovechar una reforma constitucional para hacer algo bien integral que involucre lo que dijeron varios de mis colegas en el sentido de priorizar la lucha contra la corrupción en general en el Estado peruano? Que no lo hemos hecho, y ahí los 130 congresistas tenemos que ver. Hubieron congresistas nuevamente, el congresista Violeta, el congresista Torres, quien habla que presentamos, y otros más, que presentamos la muerte civil, y la aprobamos. Pero nos hemos dado cuenta que eso no basta. Y si vamos a hacer una reforma constitucional, no la hagamos, pues, Presidenta, en base a insinuaciones de que esto puede ser una maniobra dilatoria. Hagámoslo pensando en el beneficio de nuestro país y de lo que dejamos hacia el futuro. Nunca es tarde para hacer las cosas bien. Y en lugar, los comentarios que hace el congresista Meléndez, en lugar de priorizar un trabajo conjunto, lo único que hacen es dividir. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Letona. Congresista Glave, finalmente. Quienes dividen es quienes mienten con el voto, Presidenta. O sea, si no se van a aprobar las reformas constitucionales, ¿para qué dieron la confianza? Hubiese sido mucho más claro y con sinceridad decir que no se va a hacer. Es decir, hay temas elementales y estamos en una discusión sobre qué reforma es la que se quiere hacer en este momento. ¿Podría ampliarse? Por supuesto. Hay 1000 restricciones más, Presidenta. Por ejemplo, nosotros hemos planteado el levantamiento del secreto bancario. Y no solamente la discusión sobre si primera instancia o no. Si el secreto bancario debiera ser un privilegio o no de quienes candidatean, hasta ahora no se discute. Si el secreto bancario debiera ser o no un privilegio de los que estamos sentados acá, nosotros creemos que no. Y eso debiera ser una modificación pendiente hace un montón de tiempo, pero hoy día no lo estamos juntando. ¿Por qué no lo estamos juntando? Porque se está planteando una cosa acotada, se está planteando un tema corto vinculado a la confianza. La propuesta de ampliar los funcionarios o a designación, no todos los funcionarios, entiendo que hubo una corrección, no solo a los de carrera, sino a los que sean de designación directa, dijeron algunos. Que a mí no me parece una mala idea de reflexión, Presidenta, pero ese no es un tema a reflexionar en este instante sobre esa modificación constitucional, porque como han dicho varios, tendrían que ser eventualmente otros artículos de la Constitución y un debate que tiene que ver con otro tema, no con la restricción de un derecho esencial a ser candidato, a elegir y ser elegido, que ese es el tema que estamos discutiendo acá. Entonces, por eso sí nos sorprende, porque finalmente, vaya a ser que sí hay buena intención, es un tema que distrae del punto al que tenemos que contestar, no a los dos señores que están acá, sino que tenemos que contestar al país sobre si vamos a responder o no por la cuestión de confianza que en este Parlamento se votó. Entonces, ese es el punto. Por eso estamos pidiendo, Presidenta, que vayamos a los temas que han sido planteados de manera esencial, ni siquiera el paquete entero, porque incluso dentro de los propios proyectos de ley que han presentado los señores del Ejecutivo, hay temas que no han sido considerados esenciales y que en lo personal creo que deberíamos descartar y simplemente seguir avanzando los puntos centrales y punto, para que de esa manera cerremos esta etapa y entremos al debate pausado, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Glaves. Congresista Violeta. Congresista Beteta. Congresista Aramayo también pidió interrupción. Gracias, Presidenta. Cada vez tengo claro el objetivo de algunos grupos que lo único que buscan es petardear el trabajo cuando ya se está logrando un consenso. Una muestra que todos podamos ver en los debates y los aportes que hemos dado. ¿En qué momento se ha dicho que no estamos debatiendo las 6 prioridades que el Ejecutivo ha planteado? No entiendo por qué algunos congresistas sí rogan la representación del Ejecutivo, que será el Premier y el Ministro de Justicia, que nos dirán si están de acuerdo o no con la propuesta que ha traído la Comisión. Y en función a ello tomaremos una decisión. No entiendo, allá los congresistas que quieren ser sometidos a un plazo, a que le digan que tiene que hacer A, B, C, es el problema de ellos y tendrán que decidirlo con su voto. Pero no, señora Presidenta, yo voy a respetar esta Constitución. Y me da autoridad moral para poder decir, porque sí aposté por darle la confianza, para no permitir que un gobierno chavista se pueda implementar en este país. Y he dado la confianza con la esperanza de que las propuestas que estamos debatiendo sean recogidas
Por eso he escuchado al Premier, por eso he escuchado al ministro, que estas 6 propuestas, ampliamente en casi muchas de ellas coincidimos. Simplemente serán quizás algunos agregados más, algunas mejoras más en algunos artículos, pero esa es la que va a primar, señora presidenta. Entonces yo le pediría a los colegas congresistas, centremos y escuchemos las propuestas, qué es lo que van a decir el Premier y el ministro respecto de los proyectos y de todos los demás planteamientos que han hecho los colegas congresistas. Ellos han planteado sobre la inmunidad una propuesta, yo también he planteado y me gustará saber si ellos están de acuerdo o no, y finalmente será este pleno de esta comisión, de manera respetuosa, de manera democrática, poder abordar en los temas que el país necesita. No lo que yo quiero, no lo que algún otro congresista quiere, sino lo que el país necesita para seguir avanzando y fortaleciendo nuestra democracia. Gracias, presidenta. Congresista Aramayo. Damos la bienvenida a los congresistas Gilmer Trujillo, Elías Rodríguez, creo que nadie más. Congresista Aramayo y el congresista Juan Carlos Yuyes. Presidenta, y gracias, congresista Violeta. No retrocedamos lo avanzado en estas 8 horas importantes de trabajo y de debate. Hay consenso sobre varios temas. Erradicar la corrupción de la administración, del aparato público, del Congreso, que se vayan. Y que se vayan del Ejecutivo, nacional y subnacional. Yo saludo la intervención de la congresista ahora ausente Glave, pero hay consenso. Es una fórmula interesante en la que se puede perfeccionar, pero en eso hemos convergido el día de hoy. Yo lamento mucho que la intervención de alguien sea una suma que resta al debate. Tenemos que ser propositivos y avanzar. Así como yo no renuncio al artículo 93, al que mis colegas han abocado el tema del mandato imperativo, tampoco renuncio a votar. Yo he dado la confianza porque creo en las reformas que han planteado, pero creo que pueden ser mejores. Venimos luchando en varias de ellas. Antes que plantee el Ejecutivo la ampliación de plazo de autoridades subnacionales, ya la habíamos planteado. Entonces yo lo que quiero invocar es a retroceder 2 pasos de diferencias y avancemos 5 en diálogos y convergencias a favor del país. Presidenta, quiero concluir solicitándole de que el texto, para tener un producto que entregarle al país, pueda ser sometido al voto. Creo que existe unidad de criterio en que salga del Ejecutivo y Legislativo, haciendo una excepción al marco nacional e internacional a personas que tienen sentencia en primera instancia. Gracias, congresista Violeta. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Di en realidad 2 interrupciones. Por excepción, si lo por permite. excepción, congresista Rodríguez. Presidenta, saludar al señor Salvador Solar y al ministro Vicente Ceballos y a todos ustedes. Quien le habla no es miembro de esta Comisión de Constitución, pero la seguimos a través de los medios de comunicación y de verdad quiero resaltar brevemente que se haga el mayor de los esfuerzos por poder entregar un producto que pueda servir en la realidad de las cosas. Definitivamente creemos que hay algunos temas, voy a ser muy rápido en decirlo, por ejemplo que limita a personas que tengan una sentencia, pero por otro lado también no podemos chocar con, y aquí el ministro de Justicia es congresista, y no podemos chocar nosotros con principios fundamentales que establece la Constitución. Me alegra mucho que participen tanto Congreso y sobre todo Poder Ejecutivo en el debate de estas normas, que va a permitir consensuar y establecer algunos puntos medios, pero que de verdad, en la realidad, sean efectivos. No veo a las bases nuestras, a los representantes del APRA aquí en esta comisión, seguramente ya estarán en algunos momentos, pero por ejemplo, con respecto a los partidos políticos, yo formo parte del APRA y vengo participando de elecciones internas hace muchísimos años. Termino, breve, nada más, por favor. Y me preocupa el día que haya una elección donde tengan que participar ciudadanos hasta por una cantidad de 274,000. Yo no sé si llegará el domingo en que los peruanos amanezcan y digan vamos a votar como simpatizantes para que tal partido X, Y puedan tener un representante. No lo creo. Nosotros que hacemos elecciones internas en Trujillo, que es donde hay mayor movilización de nuestra fuerza, pocos van, y van los que están interesados en partido, en la mayoría no, y menos va a ser con los que no son militantes. Entonces, ruego que se planteen algunos temas que de verdad en la realidad puedan asumirse. Yo le agradezco por esta interrupción y seguramente la última invocación a que hagamos el mayor de los esfuerzos porque
se vayan ya generando los dictámenes, pero que de verdad sirvan en la realidad y tengamos que ese tema de la famosa esencia sea contemplada no por un capricho extremo, ni tampoco por uno que no corresponda a la realidad. Esa esencia debe estar clavada en el sentido de que de verdad sirva y pueda ser aplicable y que no falle otro precepto constitucional. Gracias, congresista Violeta y señora presidenta. Gracias, congresista Rodríguez. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Voy a tratar de ser muy puntual. Presidenta, creo que este es un típico impasse que tiene que resolverse precisamente en el marco del diálogo y del debate. Y creo que es fundamental sobre esto reiterar la pregunta que originalmente le formulé al Premier, es decir, ¿qué tipo de reforma queremos? Y creo que es legítimo que en su origen el Ejecutivo haya planteado que el impedimento que se establece es estrictamente para quienes quieren ser candidatos. Nuestra pregunta ha sido, ¿queremos limpiar de la corrupción solo a los partidos políticos o al Estado peruano? Esa es en esencia, creo que la pregunta clave. Y yo pienso lo siguiente, porque estoy seguro que en esto el gobierno del presidente Vizcarra probablemente coincida con nosotros. Tanto la ley 3717, que establece impedimentos para el ejercicio a cargos públicos, como la ley 3799, que establece los impedimentos para acceder a cargos públicos, ambos firmados por el presidente Vizcarra, establece que el impedimento se da por sentencia firme por una razón, y solo por una razón, porque la Constitución no permitía que sea por sentencia de primera instancia. El sentido de este debate y de esta reforma es que vamos a una reforma constitucional precisamente porque lo que queremos es cambiar el estándar, el límite, para no tener todavía que esperar sentencia firme y condenatoria que puede tomar años, sino una sentencia de primera instancia. Y más bien, en relación al dato que dio el congresista Costa, efectivamente parecería que da la razón, en el sentido que el nivel de apelaciones no suelen ser tan altas y por lo tanto bastaría las sentencias de primera instancia para establecer una suerte de impedimento. Y yo lo que quiero resaltar, para evitar una contradicción precisamente del Ejecutivo, es que entiendo que esa también es voluntad del Ejecutivo, es decir, que la corrupción no solamente no esté en los partidos políticos, sino tampoco esté en el Estado peruano, porque el decreto legislativo 1243 y el decreto legislativo 1295, dados por delegación de facultades del Parlamento, pero llevada adelante, legislada por el Ejecutivo, van en la misma línea. Entonces, lo que nosotros hemos alcanzado es lo siguiente, el Ejecutivo ha presentado una propuesta, pero esa propuesta tiene varias aristas de debate. Uno es la de limitar la presunción de inocencia, cosa que creo que sería un error. Segundo, generar un impedimento para la participación política, como lo ha planteado el Ejecutivo, es correcto, pero tiene una tercera arista, impedir que los corruptos accedan al Estado, ya sea por elección popular o en general por cargos o por delegación o por nombramientos de confianza de manera directa. Estamos tratando de mejorar la norma. Si es que el Ejecutivo cree que eso no es mejorarla, entonces tendrán que expresarlo de manera directa y para evitar mayores diferencias, entonces tendremos que tomar una decisión, pero creo que lo fundamental es que el Ejecutivo exprese una decisión sobre qué reforma quiere en esta materia. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Agotado el debate en esta etapa, corresponde darle el uso de la palabra a nuestros invitados. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, el señor Salvador del Solar. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco todas las intervenciones y aprovecho, señora presidenta, por su intermedio para señalar que no hay ningún problema de parte del Ejecutivo de que estemos presentes. No es la primera vez que estamos presentes, no hemos tenido nunca ningún problema en estar presentes, salvo como cuando hace unas pocas semanas quisimos dejar un acto de protesta, pero nunca hemos tenido ninguna reticencia a estar presentes ni a volverlo a estar en el futuro. Y creemos que es así como en la discusión como se alimenta cualquier tipo de reforma. Quiero comenzar, señora presidenta, por su intermedio, justamente con la pregunta que vuelve a plantear el congresista Violeta, que de hecho la planteó prácticamente al inicio de las intervenciones. La pregunta del congresista Violeta, señora presidenta, es si queremos evitar la corrupción
en la actividad política o en el Estado. Creo que es bastante claro, lo señaló la congresista Glave en su primera intervención, no estamos hablando de una reforma del Estado. No nos ha convocado una reforma del Estado, no hemos hecho confianza por una reforma del Estado. Estamos hablando de una reforma política, de una reforma de las reglas de la política. No es casualidad entonces que hayamos elegido el artículo 34 para que en una siguiente oración, luego de que se señale que los militares están impedidos de participar en las elecciones, añadir un impedimento más que no debería tomarse contra el Congreso, señora presidenta, porque no dice que están impedidos de ser congresistas, dice están impedidos de postular a cargos de elección popular, incluyendo regidores, es decir, no tiene por qué ser tomado contra el Congreso.